los que nos visitan por primera vez o tienen algún tiempo de no visitarnos, en este primer trimestre del año estamos estudiando el capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que trata sobre la doctrina de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y si usted pues no tiene una confesión o desea seguir acompañándonos, por favor, busque al hermano Franklin Rojas y él le va a regalar, obsequiar una copia de nuestra confesión para que usted no solo pueda seguir el estudio que estamos llevando, sino que también lo pueda estudiar y entender qué es lo que nosotros creemos como iglesia local. Recordamos que seguimos con la doctrina de la obra de Cristo. Ya vimos el párrafo 4, párrafo 5, 6, 8 y estamos ahora estudiando el párrafo 10. Recordemos que el párrafo 4 nos habla a nosotros de cómo fue que el Señor Jesucristo hizo su obra. Quizás en la última clase pregunte a alguno de ustedes que me diga cómo es que todo lo que hemos visto en estos meses. Pero recuerden que el párrafo 4 nos dice que el Señor Jesucristo hizo su obra, cumplió su obra de buena voluntad en su estado de humillación y en su estado de exaltación. El párrafo 5 nos afirma los logros de la obra de Cristo. ¿Recuerdan? Él logró satisfacer plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Él nos reconcilió con Dios el Padre. También nos hizo heredar el reino de los cielos a nosotros, su pueblo, aquellos que el Padre le había dado a él en sus manos. El párrafo 6 nos habla de la excelencia de la obra de Cristo, su poder, la calidad de su obra en nuestro favor. Tan excelente fue su obra que no solo salvó a aquellos creyentes que vieron hacia atrás, hacia la cruz, para encontrar ahí su salvación, sino que Él pudo salvar a aquellos que también por la fe, como Abraham, vieron hacia adelante a la única posibilidad que tenían ellos de ser salvos, la promesa de la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. Entonces la excelencia de la obra de Cristo es que Él pudo salvar a todo su pueblo desde el principio de la creación hasta que Él vuelva. El párrafo 8 nos habló sobre el éxito de la obra de Cristo y hablamos, recuerden, sobre la doctrina de la expiación limitada, particular, y la doctrina de la expiación limitada y la ilimitada. Cristo tuvo éxito en lo que hizo. Él logró hacer exactamente lo que el Padre le había comisionado a Él hacer. El Padre en la eternidad, en aquel pacto eterno en el que entraron las tres personas de la Trinidad, escogió un pueblo y se lo dio a su Hijo en sus manos. El Hijo lo recibió de su Padre a todo ese pueblo y vino y murió por todos y cada uno de ellos, de esos individuos que el Padre había escogido en la eternidad y que le dio a Él en sus manos. El Hijo y el Padre luego enviaron a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo llamara y aplicara esa salvación que el Padre decretó en la eternidad, que el Hijo cumplió en el tiempo, a cada uno de esos individuos que el Padre escogió y por los que el Hijo murió. Por el párrafo 10 tiene más que hablar de la obra de Cristo y lo vamos a volver a leer. Dice: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos,
atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Párrafo 10 entonces habla de la necesidad de la obra de Cristo. ¿Por qué razón fue necesaria? Lo hace, como hemos visto estas últimas 2 semanas, hablando del oficio de Cristo. ¿Okay? Ese oficio que hemos visto a lo largo del capítulo 8, que hemos dejado para estudiar al final de nuestro estudio. De modo de repaso, recuerden que esto es muy importante. Nosotros no estamos hablando de 3 oficios de Cristo. Es un oficio con 3 funciones, ¿verdad? Así es como ha sido articulado a lo largo de la historia de la iglesia. No estamos hablando de 3 oficios de Cristo, el oficio profético, sacerdotal y real, o el de rey. Estamos hablando de un solo oficio con 3 facetas, 3 funciones cumplidas en el Señor Jesucristo. Es un oficio que ha sido eterno, y esto es también sumamente importante que entendamos. El Señor Jesucristo no cumplió este oficio durante su ministerio terrenal o después de su ascensión. No, siempre ha tenido este oficio. Desde que se dio este pacto de la redención, Él ha sido nuestro profeta, sacerdote y rey. Siempre lo ha sido así. Tercero, el término Mesías, recuerden, el ungido, nos señala a nosotros al oficio de Cristo. Porque así como los profetas eran ungidos por Dios, Dios los escogía para traer a su pueblo su palabra, y esos profetas eran ungidos. Así como el sacerdote había sido escogido por Dios, como vamos a ver hoy, para cumplir su oficio, y eran ungidos los sacerdotes para esa función. Y así como los reyes eran escogidos por Dios, fue Dios quien escogió el linaje de la realeza en Israel. ¿Y qué pasaba con esos reyes? Eran ungidos para que cumplieran su función. Asimismo, Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, fue ungido por Dios para cumplir este oficio de profeta, sacerdote y rey. Además, como hemos visto en el Salmo 110, por ejemplo, y como vamos a ver la otra semana en Hebreos capítulo 5, esto fue algo que el Señor no tomó para sí mismo. El oficio de Cristo, Él no fue algo que tomó para sí mismo. Esto fue algo que le fue conferido a Él por Dios el Padre. Y si quiere, vamos a Hebreos capítulo 5. Para adelantarnos de una vez a lo que vamos a ver la próxima semana. Hebreos capítulo 5. Empecemos en el versículo 1 de Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿qué dice ahí? Que un sacerdote es tomado de entre los hombres, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron. ¿Quién llamó a Aarón al sacerdocio? Dios. Fue Dios quien dijo: de él vendrá el linaje de los sacerdotes en Israel. Entonces no fue Aarón que dijo: entonces yo voy a fungir como el sacerdote en Israel. No, Dios lo llamó. Así tampoco Cristo, dice el versículo 5, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? El Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, Salmo 114, según el orden de Melquisedec. ¿Quién constituyó a Cristo sumo sacerdote? Dios su Padre. Fue algo entonces que le fue conferido al Señor. También como profeta y como rey, ¿verdad? Fue Dios quien lo llamó a él como profeta suyo para su pueblo.
Fue Dios quien lo llamó a Cristo como el rey de su pueblo. Ahora, el párrafo 10 entonces destaca a Cristo como el profeta. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cristo es el profeta de Dios. Y necesitábamos tal profeta porque, como dice el párrafo 10, dice, por nuestra ignorancia necesitamos de su oficio profético. Es nuestra ignorancia de Dios, de nosotros mismos, del medio de salvación, de cómo debemos vivir nosotros nuestra vida luego de que somos salvos, de la esperanza que tenemos en los cielos, de nuestro enemigo, nuestros enemigos en Satanás, el mundo y nuestro pecado. Somos ignorantes todos nosotros de esto. Pero Dios escogió a su Hijo para ser nuestro profeta, para enseñarnos, para instruirnos, como vimos que esto era parte del deber profético. Para amonestarnos cuando estamos en pecado, cuando nos estamos desviando, para exhortarnos, para animarnos. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12, por ejemplo. Enderecen sus rodillas, levántense de donde están y sigan caminando la carrera, puestos los ojos en Jesús. Así nos anima nuestro profeta, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro profeta. Pero también el párrafo 10 nos habla de que nosotros necesitamos al Señor Jesucristo como nuestro sacerdote. Y esto es lo que dice: por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ir al Antiguo Testamento y ver qué era el oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para luego entonces la próxima semana, si Dios lo permite, entender cómo es que Cristo cumple perfectamente esta faceta de su oficio como sacerdote. Lo primero que vamos a decir es que la Biblia usa dos términos para referirse a los sacerdotes, uno en hebreo y uno en griego. En el Antiguo Testamento nosotros leemos el término Cohen. Es un término hebreo que se usa o se traduce como sacerdote. Y en el Nuevo Testamento nosotros leemos de un término hiereus, que también se traduce como sacerdote, pero en el idioma griego. Y los dos términos, tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo y en el griego, se usan para describir a un hombre que está dedicado a Dios. Cohen significa eso, es un hombre que está dedicado a Dios. Y Hiereus en griego significa justamente eso, un hombre que está dedicado a Dios, que conocemos como sacerdote. Segundo, ese término, un hombre que está dedicado a Dios, sacerdote, describe también el deber de ese hombre, que era lo que él debía hacer. Y vamos primero a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 18. Dice, y el joven Samuel, y escuchen esto, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Cuál era el deber del sacerdote? De ese hombre que estaba dedicado a Dios. Ministrar en la presencia de Dios. Servir en la presencia de Dios. El sacerdote entonces servía como un mediador. Él era la más clara ilustración de lo que un mediador era en el Antiguo Testamento.
El sacerdote era un mediador entre Dios y su pueblo. De una manera, como vamos a ver la otra semana, el sacerdote mediaba o servía como un mediador o como un representante de los hombres delante de Dios, y servía también como un mediador o como un representante de Dios delante de los hombres. Eso es lo que el pueblo de Israel necesitaba, porque eso es precisamente lo que todo ser humano necesita delante de Dios. Entonces, ¿cuál era el deber del sacerdote? Ministrar en la presencia de Dios, servirle a Dios. Y le servía como un mediador entre Dios y los hombres, como un representante de los hombres para con Dios y como un representante de Dios para los hombres. Ahora, ¿qué caracterizaba al sacerdote? Vayamos otra vez a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Qué caracterizaba al sumo sacerdote o a los sacerdotes? Dice, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Lo primero entonces que caracterizaba al sacerdote es que era escogido de entre los hombres. Tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué tenía que ser un hombre. Que levante la mano y me diga. ¿Por qué tenía que ser un hombre? Él era un mediador. Él tenía que representar a los hombres con Dios. Entonces, él tenía que ser un hombre. Entonces, tenía que ser escogido de entre los hombres. Eso es muy importante. Si no entendemos eso, no vamos a entender a Cristo. Entonces, él tenía que ser un hombre porque tenía que representar a los hombres con Dios. Y vemos que también necesitábamos uno que fuera Dios para que representara perfectamente a Dios con los hombres. Obviamente por eso el sumo sacerdote, el oficio del sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento era ineficiente, ineficaz. Pero era necesario que fuera un hombre, era escogido de entre los hombres, eso es sumamente importante. Vayamos a Éxodo 28, Éxodo capítulo 28. De nuevo, con esto en mente, él era un mediador entre Dios y su pueblo. Él entraba delante de la presencia de Dios para ministrar en la presencia de Dios en representación de los suyos. Éxodo 28, empezando en el versículo 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y escuchen esto. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Ven ahí la representación. Él está llevando en su persona a todo su pueblo delante de Dios.
Pero no solo eso tenía que hacer. Empecemos a leer en el versículo 15. Éxodo 28:15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y lean lo que dice el versículo 29. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces el sumo sacerdote no solo llevaba ahí a su pueblo representado en su persona, sino que los llevaba en su corazón. Yo voy delante de nuestro Dios, delante de Jehová, a ministrar como representante de este pueblo que yo amo, que yo llevo a mis hermanos en mi corazón. Eso debía representar eso. Eso representaba el pectoral. Al sacerdote debía pensar: yo llevo a mis hermanos en mi corazón, en mi pecho, y voy delante de Dios. Ahora, no siempre ministraron así, con ese entendimiento. Pero eso era lo que debían hacer: representar, llevar a su pueblo delante de Dios. Y representando a cada una de las tribus de Israel. Segundo, ahí mismo en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, leemos lo siguiente. Déjame encontrar el pasaje. Hebreos capítulo 5, versículo 4 dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Entonces, lo segundo era que este sumo sacerdote o este sacerdote era designado por Dios. Nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios. Recordemos a Saúl. Saúl quiso hacer la obra de un sacerdote. ¿Y qué le hizo Dios? Lo castigó. Desechó ya su reinado. No más por eso que acabas de hacer. Solo los llamados por Dios podían ejercer este oficio. Y eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dios designó primero a un hombre, a Aarón, y a toda su descendencia de los hijos de Leví para ejercer este oficio. En Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Ven de nuevo lo mismo que dice Hebreos: de entre los hombres, pero de entre mi pueblo, de entre Israel, tomarás a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y para esto fueron ungidos. En Levítico 8 nosotros vemos cómo Aarón y sus hijos están siendo ordenados ya al sacerdocio, y leemos lo siguiente: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. De nuevo, para santificarlo, ¿cómo? O sea, para separarlo a él de entre los hijos de Israel como el sumo sacerdote de su pueblo, y a sus hijos como sacerdotes de entre el pueblo. Otra de las cosas que caracterizaba a los sacerdotes era que se encargaban de las cosas religiosas en Israel. Las cosas religiosas que incumbían a Dios. De nuevo, Hebreos 5:1. Este hombre era escogido de entre los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él se encargaba con las cosas espirituales de Israel, las cosas espirituales de Dios que Israel debía conocer. Eso es lo que el sacerdote se encargaba.
pero también se encargaba de instruir. Ciertamente el oficio de instrucción era más que todo de los profetas, ¿verdad? Eran ellos los que ya traían la palabra de Dios para su pueblo, para instruirlos, para amonestarlos, para reprenderlos, para corregirlos. Pero los sacerdotes también hacían eso, hacían un oficio de instrucción. Eso se encargaban también. Pero instruyendo al pueblo sobre todo sobre la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados del pecado, de tratar con las cosas y el pecado. Entonces ellos tenían que instruir al pueblo sobre la ley de Dios. Ustedes no pueden hacer esto sí lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer, esto sí. Por eso tienen que traer tal tipo de animal para expiar ese pecado que usted acaba de cometer. Entonces ellos se encargaban de instruir también a su pueblo, pero con respecto más que todo a la ley. Por ejemplo, en Malaquías 2:7, si quieren anotan este versículo, Malaquías 2:7, Dios le dijo lo siguiente a Israel: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces de ellos el pueblo israelí iba a inquirir sobre los asuntos de la ley de Jehová. Dios lo había llamado a él como mensajero para instruir a su pueblo sobre la ley de Dios. Y finalmente algo que debía caracterizar también al sumo sacerdote, o al sacerdote, perdón, era su santidad. Ahora pensemos en esto. ¿Qué usó Dios para imprimir en la mente de su pueblo que los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote eran totalmente distintos al resto de las tribus de Israel? ¿Qué usó Dios para decirles, estos hombres son algo aparte? Sus ropas. Esas ropas eran de obra primorosa, de azul, púrpura, carmesí, engastes de oro, piedras preciosas. Es más, tenían que ponerse esta ropa interior para no descubrir su cuerpo cuando entraban al lugar santísimo, para no morir. Ropas blancas. Entonces, en sus ropas Dios le estaba demostrando a su pueblo: estos hombres se caracterizan por su santidad. Ellos han sido santificados por mí, separados del pueblo para servir en esto. Y como Dios era santo, el sacerdote debía ser santo. Es más, si ustedes leen el Antiguo Testamento, se darán cuenta que los hijos de los sacerdotes tenían que vivir una vida diferente a la de los demás tribus. Sus esposas no podían, o sus hijos, los hombres, hijos de Leví, no podían casarse con mujeres que hubieran estado casadas antes. Tenían que casarse con vírgenes, cuando el resto de Israel no tenía que hacer esto. Pero todo era diferente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos debían manifestarle la santidad de Dios a su pueblo. Además, debían obedecer la palabra de Dios, y esa obediencia debía mostrarles a ellos, al pueblo, la santidad de estos hombres. Su obediencia a la palabra de Dios debía servir para santificar a Dios delante de los ojos del pueblo. En Levítico 10, por ejemplo, todos conocemos ese pasaje. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual, en Éxodo 28 los llaman, en Levítico 8 son ungidos, y 2 capítulos después están haciendo esto estos hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Estos hombres debían caracterizarse por su obediencia a la palabra de Dios. Su pueblo, sus hermanos necesitaban hombres obedientes al Señor, como nosotros también. Dios mató a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos no santificaron a Dios delante de los hombres. Ellos desobedecieron la palabra que Dios les había dado a ellos. Y fueron juzgados y muertos por el Señor. Ahora, entre los sacerdotes, nosotros sabemos que el sumo sacerdote era único. Sus ropas eran diferentes a las de los demás sacerdotes. Las acciones que él realizaba eran diferentes. Habían cosas que solamente el sumo sacerdote podía hacer. Y habían cosas que solamente el sumo sacerdote, como vamos a leer ahora en Levítico 16, podía hacer y solamente una vez al año. Especialmente, como dijimos, en el día de la expiación. Entonces vayamos a Levítico capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo para entender ese rol especial y específico del sumo sacerdote en Israel. Levítico capítulo 16. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus manos sobre su cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y los pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemarán en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. ¿A dónde lo sacaron? Fuera del campamento. Cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Sumo sacerdote entonces era el único que una vez al año, en el día de la expiación, solamente en ese día, como leemos ahí, podía entrar al lugar santísimo. Si alguien entraba ahí, si el mismo sumo sacerdote osaba entrar ahí no vestido como debía estar vestido, iba a morir. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo porque solo él podía actuar como mediador entre Dios y su pueblo. Él era el que Dios había escogido para servirle como mediador. Y para hacer esto, él debía hacer en ese día, lavar su cuerpo con agua, ponerse esas ropas santas, ponerse la mitra sobre su cabeza. Debía tomar 2 animales, uno para sí, el cual debía sacrificarlo por sus propios pecados y por los pecados de su casa. ¿Por qué? Porque él era un hombre, como los demás de su pueblo. Él era un pecador igual. Entonces, para poder él ministrar delante de la presencia de Dios, él tenía que hacerlo sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado en su presencia. Si él no entraba habiendo expiado sus propios pecados, iba a morir ahí. A pesar de que se hubiera vestido como era requerido de él, él tenía que tener sus pecados expiados porque era un hombre. Dios echó a Adán fuera de su presencia porque tenía pecado. Ya no podía tener comunión. Lo mismo el sacerdote, si iba a ministrar delante de la presencia de Dios, tenía que estar limpio de sus pecados. Y por eso debió ofrecer un becerro para sus propios pecados, para que Dios perdonara sus pecados. Como leímos ahí, debía rociar esa sangre frente al propiciatorio y sobre el propiciatorio. Luego debía traer 2 machos cabríos, que eran por expiación del pueblo de Israel. A uno lo debía sacrificar, ¿verdad? Él era el que cargaba los pecados del pueblo y recibía el castigo, que merecía el pueblo de Israel. El otro iba a servir ¿para qué? Para echar fuera, para expiar, para sacar, para perdonar los pecados del pueblo. Sobre el otro, el sacerdote ponía sus manos y transfería él como representante de su pueblo los pecados de su pueblo a ese animal. Y ese animal entonces, Dios le estaba mostrando a Israel cómo
esa obra expiatoria del sumo sacerdote, cómo esos pecados entonces desaparecían de en medio de Israel. Eran llevados fuera al desierto por ese animal. Y cuando esto hubiera sido hecho, completado, Israel podía estar seguro de que sus pecados habían sido completamente removidos. Y escuchamos cuántas veces dice ahí, por los pecados de Israel, por las inmundicias de Israel. Esto es por eso, por nuestros pecados. Israel necesitaba esto por sus pecados. Y en ese año, en ese día, Israel era reconciliado y aceptado por Dios porque el sumo sacerdote había hecho expiación por el pueblo. Por un año más. Porque el otro año, ¿qué tenía que hacer? Exactamente lo mismo. Y el otro año, lo mismo. Y el que sigue, también. El que sigue, también. Por siglos. Hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, tras hombre, haciendo lo mismo. Y nunca Israel obteniendo la verdadera expiación por sus pecados. La próxima semana vamos a ver por qué. Pero lo que debemos ver en este día es esa realidad. Este ministerio del sumo sacerdote en Israel nos debe hacer comprender a nosotros la importancia que tenía el sumo sacerdote para Israel. Y es increíble. Como hemos visto nosotros que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Israel estaba esperando ¿a quién? Al profeta y a su rey. Pero no leemos que estaban esperando a su sumo sacerdote. Es increíble. Año tras año tenemos que hacer lo mismo y seguimos igual. Ellos no estaban esperando a ese sumo sacerdote que lo representara a ellos perfectamente. Es increíble. Pero el sumo sacerdote era sumamente importante en Israel. No había un mediador entre Dios y los hombres y ellos no tenían a este sumo sacerdote. Israel lo necesitaba. Pero lo que Israel no necesitaba era a un sumo sacerdote según el orden de los hombres, el orden de la ley, el orden levítico. Ellos necesitaban un sumo sacerdote de acuerdo a otro orden, de otra tribu, de otra constitución. No pecador, necesitaban a un sumo sacerdote que fuera perfecto. Entonces la otra semana vamos a estar estudiando Hebreos 5 al 10. Si pueden, léanse Hebreos 5 a 10 en esta semana para ver cómo es que Cristo funciona como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, los padres pueden ir a recoger a sus niños mientras nos preparamos para el culto a las 10:30 de la mañana.